ver cómo se siente tener un volcán tan cerca y que haga erupción. Y empezó a caer granizo. De hecho, son las 9 de la noche y hay un montón de gente, está bastante ambientado. Hice un pequeño viaje por Centroamérica y el primer país que les voy a mostrar ya saben cuál es. Bienvenidos a Guatemala. Y llegué para conocer dos cosas, Antigua y el volcán Acatenango. Y por supuesto que tenemos que comenzar con Antigua. Que preguntando un poco más, Antigua es una ciudad dentro del departamento que se llama así. Cuando yo pienso en Antigua, lo primero que pienso es justamente en esta calle, este escenario, y hacia allá está el volcán de agua que obviamente no se ve. Y ahorita que voy pasando por debajo del arco, me doy cuenta, bueno, ya había investigado, que el arco se llama el Arco de Catalina. La verdad es que no sabía que así se llama, o sea, no sabía que tenía nombre tan siquiera. Y estaba viendo que el arco servía para que las monjas de clausura cruzaran la calle sin ser vistas en público en el siglo XVII. De hecho, son las 9 de la noche y hay un montón de gente, está bastante ambientado, los locales están abiertos. ¿Y por qué estoy viniendo tan tarde? Porque es lo que el itinerario me permitió. Bueno, y tenemos la iglesia de la Merced, que es de un amarillo muy llamativo. Y casualmente hoy hay como un concierto ahí, es muy colonial y de hecho se dice que destaca por sus resistencias a terremotos, mientras que otras estructuras de la ciudad sí se han destruido. Y los detalles que tiene en blanco están pero espectaculares. Bueno, voy a aprovechar y curiosear aquí cómo es la iglesia. Ok, no se puede entrar. Oh my God, nos van a cerrar la puerta. No, en efecto. Estaba tratando de buscar algo que les enorgulleciera a los guatemaltecos y cosas que me salían eran como que son muy trabajadores, muy amables. Y sí, eso me sale de muchos países, pero yo quería preguntarles a ustedes qué es algo que de verdad les enorgullece. Pero lo que sí vi diferente en Guatemala es que creo que si no estoy mal, igual me confirman, es que los guatemaltecos inventaron el chocolate o el chocolate en barra. Es cierto. Me vine a meter al mercado que está aquí en Antigua porque por dicha cierran tarde. Este mercado es muy grande, de puros productos, realmente eso fue lo que vi, como camisas, souvenirs, artesanías, pero comida no era lo que buscaba, pero para que sepan. Si buscan especial, buenas tardes. Gracias. La verdad es que estuve en Semana Santa, pero tenía que subirles otros videos anteriores primero, pero en resumen nada más como para que vean cómo se vive, se hacen procesiones. Bueno, y aquí tenemos las famosas alfombras largas. Esta es una, por ejemplo, que nos estamos encontrando y son hechas de flores. El volcán Acatenango es un volcán ubicado entre estos departamentos que para muchas personas subirlo es un reto. Este volcán está activo y uno sube ese volcán, ahí acampa y lo atractivo es que desde ahí se ve el volcán de fuego que pasa haciendo erupción. Y para que sepan, de hecho yo dormí una noche nada más. Y este es el punto de partida, es un parqueo y ya se puede ir viendo mucha gente desde aquí. Y luego desde aquí entonces uno sale del parqueo y se va caminando en esa calle y ya ahí está la entradita para comenzar la caminata. De hecho, yo acepté subir ese volcán sin condición física, ni investigando absolutamente nada del volcán o de la caminata, la verdad, y me fui dando cuenta que la gente hasta se prepara para venir aquí y yo que soy realmente una sedentaria me metí. Y lo logré, pero es cansado, obvio. Entonces en el camino íbamos haciendo unas paradas, gracias a Dios existían, eso me recargó mucho de energía, me hizo descansar. Esta era la primera parada. Zonitas planas que preparan para el descanso, se ve repleta de gente. Esta era la parada número 2, sí acepto que la subida es pesada, bueno, nos tomó 6 horas subiendo, yo creo que se puede hacer en menos tiempo, pero es que yo voy a un ritmo un poquito más lento. Las vistas iban siendo un chuzo, ver tan montañoso me recuerda a Costa Rica. Pagamos 400 quetzales más 100 quetzales de entrada al lugar. La gente que quiere ir a visitar el volcán de fuego para ver lava más de cerca, paga un poquito más. El precio incluía 2
2 guías, uno que va adelante siempre y una que va hasta la última persona del grupo que lo contrató. Incluía almuerzo, que es un arrocito, un pollo y una ensalada. Nos daban un juguito y los detalles de los guías se los dejo en la descripción. Y mientras ya por fin llegamos, el volcán, como pueden ver, estaba nublado, después se fue despejando poco a poco, pero el volcán de fuego es el que se ve al fondo, el más grande. Y entonces la cosa está así, estoy en el acampamento, hay varios acampamentos a lo largo de las montañas y hay muchos más que no se ven, allá hay otros. Y por ejemplo, este es el que nos va a tocar a nosotros. Ahí atrás está el volcán de fuego, el cual ahorita no se ve, pero estamos atentos a que se despeje. Y tenemos ese ranchito donde podemos ver el volcán de fuego, si hay erupciones o no. Y atrás mío está el volcán de agua, que es el que se ve desde Antigua, por lo menos se los estoy grabando de este lado, ahí se va despejando. De día se ve el volcán tirando como una nube de humo, pero es exactamente lo mismo que en la noche, pero en la noche se ve la lava roja que ilumina un montón. Y empezó a caer granizo. Nunca había vivido tanto granizo. Según nos dijeron los guías, el granizo aquí cae solo 3 veces al año, de hecho. Puede ser que una vez más, una vez menos, pero fue muy puntual haberlo vivido. Y de tanto granizo se puede ver al fondo que el volcán, bueno, ignorando esas botellas decorativas, al fondo el volcán de fuego tiene unas partes blancas ya de tanto granizo. Y ya así estoy mudada con outfit de frío. Y por esa razón de este frío y esa casi nieve, estamos aquí. Bueno, ellos están aquí intentando hacer una fogatita. Ya tenemos fogata, cachete para secarnos bien porque la carrera que nos pegamos desde la cabañita hasta aquí nos mojó. Y ya aquí estamos secándonos finos. ¿Te mojaste? Sí. En la fogata mejor nos calentábamos los pies, porque si se sudaron es mejor calentar, porque si no en la noche llega el punto en el que si algo está húmedo se congela, aplica para suetas, guantes, etc. Y estamos ahorita adentro de la tiendita donde vamos a estar durmiendo. Ella está hecha de latitas de zinc, tiene estas capitas que son un aislante y arriba tiene este otro que es un poco diferente, de hecho que se parece como los que tienen en los carros para que no entre el sol. Y entonces vamos a dormir en estos sleeping, nos dieron almohaditas, nos dan esto como para que el sleeping esté encima. Y bueno, como pueden ver, yo ya tengo suéter, guantes, ahorita me pongo otros guantes, gorro, medias, tengo 3 pantalones porque aquí el frío es absurdo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hace para ir al baño? Pues así, hay una pequeña, yo le digo casita. Vamos a ver. Eso sí, cada uno tiene que traerse su propio papel higieniquito. Y en efecto, es ahí un inodoro ahí, pero está 100% útil. Eso que está ahí no es papel higiénico, es granizo. Jeje. Y bueno, pudimos ver un poquito del amanecer. Yo en mi ocasión lo estoy viendo desde el acampamento, porque también uno puede subir a la cima y verlo desde ahí. Pero la verdad es que como soy una persona sin condición física, no subí, ya subí bastante, igual lo estoy gozando. Algo muy chiva que viví es ver cómo se siente tener un volcán tan cerca y que haga erupción. Por ejemplo, suena como truenos, literalmente. Luego suena un retumbar así. Bueno, es que es toda la explosión. No, te cayó de perla. Y luego se siente como tiembla el acampamento. O sea, usted está durmiendo y el volcán está ahí haciendo erupción como loco. Y eso de hecho lo despierta a uno, por supuesto. La ventaja es que estamos durmiendo en un acampamento que tiene vista hacia el volcán. Entonces si uno lo despertó, uno se puede asomar un momentito y ver la lava. Al final duramos 2 horas y 38 minutos bajando.
luego tengo que volver a Guatemala para conocer más cosas, pero me gustaría saber qué me recomiendan, cuáles lugares y qué comida debería probar. Y bueno, queridos puravideños, aquí les dejo otro video que les hice con muchísimo cariño.